Hola, mi nombre es Jennifer Núñez, soy estudiante de Contaduría Pública de la Universidad Bicentenaria de Aragua y en este video estaré hablando sobre los tributos, tipos, clasificación, ejemplos de ellos, quiénes son los contribuyentes encargados de pagar estos tributos, ya sean mediante impuestos o tasas, el beneficio que esto le trae tanto a la población como al país, bien sea para cubrir estos gastos, para qué son beneficiados y para qué son llevados a cabo todo este tipo de proceso. Además, es un momento importante conocer cómo es el control de tributos en Venezuela, ya que nos beneficia en tener la orientación necesaria, bien sea en el caso de la recaudación, como lo es en el caso de los pagos de estos tributos, bien sea según la clasificación y según se clasifique el tipo de contribuyente que lo especifica tanto el Código Orgánico Tributario como las leyes del impuesto, bien sea el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado y la diversidad y la cantidad de impuestos que deben de pagarse para la recaudación final de este dinero, para beneficiar al país, en cuanto al gasto que se cubre mediante la prestación de los servicios públicos. Para iniciar, es sumamente importante conocer qué son los tributos. Los tributos son prestaciones de dinero que el Estado exige en el estado de su poder de imperio, es decir, el Estado cuenta con el total poder de exigirle a los contribuyentes y ciudadanos que paguen los tributos, bien sean en impuestos o tasas. En otras palabras, los tributos es aquella cantidad de dinero que aportan los ciudadanos del país hacia el Estado para que éste pueda cubrir el gasto que le genera el servicio público y ellos así poder establecer un servicio público para cubrir las necesidades que son presentadas en todo el país, bien sea distribuido en cuanto lo designe el Estado. Además, los tributos se clasifican en dos tipos, en los impuestos y las tasas. Los impuestos de igual forma son prestaciones de dinero regidas por el derecho público. Quiere decir que solamente el Estado tiene la capacidad de exigir este pago, bien sea rigiéndose por las leyes y los principios que éste necesite. Los tributos, al momento de pagarlos, no se recibe una contraprestación directa, es decir, un contribuyente al pagar un impuesto no recibe un producto, un bien o un servicio al pagarlo, simplemente está contribuyendo con la recaudación de dinero que genera el gasto del servicio público y va a recibir un beneficio de ello en cuanto a los servicios públicos que presenta el Estado. Un ejemplo de un servicio público son las escuelas públicas, universidades, los hospitales. Al momento de que algún contribuyente necesite dirigirse a uno de esos lugares, están totalmente a su derecho, ya que el Estado los pone en disposición de toda la población. Un ejemplo muy claro de un impuesto es el impuesto sobre la renta, ya que el impuesto sobre la renta impone o grava sobre las ganancias que obtienen las personas naturales y jurídicas en un año económico fiscal. Para este proceso es sumamente importante y necesario que los contribuyentes y las personas que pagan estos impuestos se rijan por las bases y principios del Código Orgánico Tributario, el cual establece en sus principios que toda persona que tome esta responsabilidad de este tipo de pago de tributos está en el compromiso de pagarlos, bien sea como una obligación que se presenta ante el Estado. Además, los tributos cuentan exactamente, el impuesto sobre la renta cumple con una serie de requisitos y principios, bien sea toda persona que esté domiciliada y residenciada en Venezuela tiene la obligación de pagar el impuesto sobre la renta si así lo cumple con los requisitos que le establecen. Las personas deben declarar ante la ley cuál fue su ganancia durante su año económico. Si así lo designa, la empresa tiene que pagar un porcentaje de su ganancia al Estado para que éste pueda cumplir con la necesidad de aquel recaudamiento que el Estado necesita. Además, el impuesto sobre la renta cuenta con una serie grande de principios, estableciéndose así el principio de enriquecimiento neto, el cual establece que el impuesto sobre la renta es tomado única y exclusivamente de las ganancias que obtiene la empresa durante un año económico. Además, cuenta con el principio de anualidad, el cual establece que estas ganancias son tomadas exclusivamente de un año económico de la empresa, es decir, la empresa al realizar su cierre económico y establecer cuáles fueron sus ganancias y enriquecimientos de esta cantidad, va a tomar una porción y va a ser entregada y declarada al Estado, siempre y cuando sea no superior a los 12 meses. Existe la excepción de que tanto el primer año económico y el último año económico de la empresa pudieran ser de menor cantidad de meses, ya que en el primer año la empresa está iniciando sus actividades y en el cierre del año económico va a depender
del momento de la fecha en el que inició sus actividades. También como lo es en el último año que la empresa realiza sus actividades, ya que al momento de que decide que no seguirá realizando sus actividades, no necesitará llegar hasta los 12 meses para hacer este cierre. Simplemente al momento de que cierra su empresa, realiza su cierre, declara si es necesario pagar este impuesto. Además, existe el principio de renta mundial, el cual establece hasta qué cantidad será grabada o impuesto esta cantidad de tributo. El otro tipo de clasificación de los tributos son las tasas, las cuales también son prestaciones de dinero, con la pequeña diferencia de los impuestos es que en este momento sí se recibe una contraprestación directa por parte del Estado. Es decir, el contribuyente al pagar este tipo de tributo estaría recibiendo una contraprestación o un beneficio directamente. Un ejemplo de esto es la entrada y salida del aeropuerto. La persona tiene la necesidad de salir y es por eso que debe de pagar una tasa, es decir, al momento que está pagando este tributo en una tasa, está recibiendo un beneficio. Quiere decir que se establece una relación directamente con el pago y el contribuyente. Además, los tributos se clasifican en directos e indirectos. Se dice que son directos cuando afecta directamente el patrimonio de la empresa, como lo es que tiene que pagar una sucesión o una donación. Y afecta indirectamente cuando no afecta el patrimonio de la empresa o de la persona natural o jurídica, es decir, al momento de pagar el IVA, impuesto de valor agregado. Al momento de pagar nosotros algún producto o algún beneficio, estamos también pagando una pequeña cantidad de impuesto, la cual en su debido momento será llevada a cabo para el contribuyente en su recaudación de dinero hasta el CENIAT. Mencionándolo, el CENIAT es el ente encargado de recaudar todos estos tributos, bien sea en pago de impuestos, tasas, multas, diversos montos. El CENIAT está encargado en su labor de redistribuir este dinero recaudado unido al Ejecutivo Nacional para redistribuir este dinero para cubrir todos los gastos que genera el servicio público en todo el país, para que éste sea distribuido y pueda cumplir las necesidades básicas de todas las personas habitantes del país, en este caso en Venezuela. Además, el Código Orgánico Tributario establece que para conocer quiénes son los contribuyentes, es decir, quiénes son los que tienen que pagar estos tributos, son aquellas personas. Principalmente debe de conocerse quién es el sujeto activo y quién es el sujeto pasivo. Para llevarlo a la realidad, el sujeto activo es el Estado, quien es el encargado de recaudar todo este dinero. El sujeto pasivo es aquel que está obligado a pagar este impuesto. Es por ello que el Código Orgánico Tributario establece que todos los contribuyentes son todos los sujetos pasivos obligados a pagar este impuesto. De cierta forma, los contribuyentes también son clasificados en dos tipos, formales u ordinarios. Los formales simplemente declaran cuál fue su ganancia durante el año económico fiscal, pero no cumplen con el requisito necesario para pagarlo, como lo es a diferencia de los contribuyentes ordinarios. Estos, además de declarar este impuesto, también surgen con la necesidad de pagarlo, ya que cumplen con el requisito establecido por la ley y además de declararlo, están en la obligación de pagarlo. Esto más que decir que los contribuyentes también cumplen con derechos, obligaciones y deberes. Están en su derecho total de exigir una orientación necesaria de cómo deben de pagar estos tributos. Bien sea, toda esta explicación vale como una orientación que tienen que tomar los contribuyentes para el control de sus pagos y la orientación que debe de tener en el CENIAT para cómo debe de ser recaudado este dinero. Los contribuyentes también tienen el deber de llevar con sus libros, contar con la permisología necesaria en cuanto al momento de registrar su empresa, los requisitos que deben de tener, las leyes que deben de cumplir, bien sea según la actividad económica que está desarrollando la persona, natural o jurídica, bien sea. Además de esto, también los contribuyentes cuentan con la obligación de pagar estos tributos cuando se los exige el Estado. El Estado los está exigiendo en el estado de su poder, es decir, el Estado tiene totalmente el derecho de exigirles siempre y cuando los tributos estén exigidos por las leyes. Y el contribuyente obligado a pagárselo al Estado. Para finalizar este video, quiero concluir en decir que conocer todo este proceso es sumamente importante para la labor tributaria, en cuanto al Estado para su recaudación y en cuanto a los contribuyentes, porque deben de conocer, saber cómo deben de pagarlo, qué tipo de actividad realizan y cómo deben de concluirlo.
Es por ello que conociendo todos estos beneficios nos lleva a conocer el proceso de control y en la labor que tiene, tanto el CENIAT para el control de la recaudación y tanto para los contribuyentes porque tienen el conocimiento necesario para cómo deben de concluir este proceso. Espero que les haya gustado el video, esto es todo por hoy, gracias.